Buenos días, familia, feliz sábado. Es un placer para este servidor nuevamente encontrarse con ustedes aquí en el rincón del repaso de Escuela Sabática. Su hermano en Cristo, Neilo Gutiérrez. Reciban todos un caluroso feliz sábado y un estrecho abrazo a toda nuestra gente bella de aquí de Hialeah Spring y también a todos nuestros hermanos que nos siguen por el canal YouTube en las redes sociales. Bienvenidos. En esta hora pues quiero presentarles a la lección que vamos a estar estudiando en esta mañana, que se llama Haciendo la Paz, y es la lección número 13, donde ahora se nos recuerda lo que Pablo nos inició al principio, que ya no había muro de separación, ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús, y ahora hacemos la paz. Un verdadero guerrero ahora lucha precisamente por quitar aquel mundo para entrar en lo que parecería como un mundo al revés, pero es el mundo de la paz, del amor, de la armonía, de la unión. A eso es que nos referimos. Y entonces, pues vamos a compartir el texto bíblico para esta mañana, que se titula en Efesios capítulo 6, versículo 16 al 17, y dice así: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Con estas palabras en mente, pues, les invito a que allí donde están, inclinen su rostro para comunicarnos con Dios. Oremos. Padre amado, Padre bueno, Creador nuestro y Redentor nuestro, a ti y únicamente a ti sea la honra y la gloria sempiterna, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en este nuevo sábado pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Acompáñanos con tus santos ángeles, llénanos de tu gracia, de tu amor. Quita todo impedimento entre nosotros y tú, para que podamos escuchar, escudriñar tu palabra y ser llenos de ella. Edifícanos en tu verdad y habilítanos y capacítanos para toda buena obra. Toma en tus manos este tema y edifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Y entonces, pues, este versículo nos dice bastante en esta hora. Y es que aquí en este versículo podemos contemplar que hay tres elementos importantes: el escudo, ¿verdad?, de la fe. Tenemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, con esto entonces damos inicio a este estudio, donde vamos a tratar, con la ayuda de Dios, sacar el mayor provecho posible para honra y gloria de Dios. Pues bien, tenemos que Pablo viene hablando de una armadura que en los tiempos de Pablo tenía un prototipo especial. Entonces, ese prototipo es el que él va a tratar de hacer como un paralelismo entre lo que sería la armadura de ese guerrero greco-romano y el guerrero de Cristo Jesús. Miremos esta lámina que les comparto aquí, donde él nos muestra lo siguiente. Fijémonos en esta parte, ¿ves? Tenemos acá a nuestra izquierda, tenemos acá a un guerrero. Este guerrero, como podemos observar, está todo equipado. Tiene el yelmo de la salvación, es decir, el casco, tiene la coraza de justicia, tiene también el cinto o cinturón de la verdad, tiene la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, con el que apaga los dardos del enemigo, y también tiene los pies calzados con el evangelio de la paz. Es ese evangelio el que le va a dar esa firmeza, esa estabilidad, esa fuerza, llevando, ¿verdad?, el mensaje a todos los hijos de Dios donde quiera se encuentre. Tenemos también por acá, vamos a ver la lámina que se me escapó. Tenemos en nuestra
parte, aquí podemos contemplar pues el cinto de una manera un poquito más apreciable. Tenemos, ¿verdad? También allí el traje o la parte, la pechera, que sería la coraza, ¿verdad? Que yo digo la coraza, para recordarme, está protegiendo el corazón y toda esta parte, ¿verdad? Que son vitales, la parte de la espalda, los pulmones, pues entonces tenemos esa coraza que nos cubre. Tenemos también el calzado del apresto del Evangelio, tenemos el escudo, que es la salvación en Cristo Jesús por medio de la cruz, en la cual alcanzamos todos la gracia de Cristo, y tenemos el casco, que es el yelmo también conocido, ¿verdad? De esa salvación que Cristo nos dejó, para que llenos de esa verdad, de ese contenido que es Cristo Jesús, porque Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Teniendo ese casco bien lleno, esa mente bien llena de Dios, nadie te pueda apartar de Él. Y por último tenemos el escudo de la fe, el escudo de la fe con el que tú puedes apagar los dardos de duda, de desconfianza, de decepción que pudieras tener en algún momento, para que puedas seguir adelante. Pues avanzando en el estudio, tenemos que Pablo nos invita, ¿verdad?, a que seamos una iglesia como un ejército unido. Dice allí el Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y, como un ejército unificado, avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. También Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio del templo de Dios y la esposa de Cristo. Como podemos observar, que Pablo ha ido haciendo varias metáforas donde de alguna manera u otra nos compara siempre en algo que tiene que ver con la unidad. Cuando hablamos del templo, es un templo que está construido, ¿verdad?, como vimos en otras lecciones pasadas, por varios bloques o piedras, siendo la principal piedra angular Cristo Jesús. Y todos entonces juntos hacemos ese edificio donde habita plenamente la presencia del Espíritu Santo. Pero también hemos visto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hemos visto también a la iglesia formando parte también de esa esposa de Cristo. Y así entonces ahora culmina mostrándonos también a la iglesia como un cuerpo, pero ahora un cuerpo unido de diferentes soldados o guerreros que forman un solo y único gran ejército para honra y gloria de Dios. Entonces, ese ejército, la manera de poder ser exitoso es siendo disciplinados, siendo unidos, compactos, que sean como un solo bloque, un ejab en hebreo, para que de esta manera puedan obtener la victoria. Se habla que los guerreros de la nobleza tenían éxito por la unidad, por la organización. Pero ¿qué sucedía con aquellos guerreros bárbaros? Aquellos que simplemente salían a la batalla, pero sin ningún entrenamiento específico, sin ninguna estrategia, sin ninguna táctica, sin ningún director que supiese bien lo que estaba haciendo. La mayoría siempre eran destruidos, eran derrotados en el campo de batalla. Pero aquí Pablo nos dice que tenemos un director ejemplar. Así como en la nobleza de los ejércitos greco-romanos, nosotros tenemos un gran capitán, Cristo Jesús, y dirigido por el Espíritu Santo, pues si escuchamos y somos disciplinados y obedientes, seremos un solo equipo, compacto, para poder tener triunfo y victoria en abundancia. Pues con esta metáfora final, la iglesia como el ejército de Dios viviente, dado que nos acercamos al día malo, dice Efesios 6:13, las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios, ni con nuestra lealtad mutua como compañeros
de armas de Cristo. Debemos hoy tomar esto en serio, porque no es una lucha contra cualquiera, como estudiamos la lección pasada. Es una lucha contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Es una guerra espiritual, es una batalla espiritual, donde la batalla es precisamente por conquistar, como decíamos también la semana pasada, el monte Meguido, que es tu mente. Ese es el terreno que quiere conquistar Satanás y que lo tenía dominado, pero que Cristo lo ha libertado y Él quiere volverlo a recuperar. Pero tú eres propiedad de Cristo porque Él te creó, pero además de crearte, ¿qué ha hecho? Te compró con su sangre preciosa y te ha hecho ciudadano del reino de los cielos, te adoptó en el seno celestial y por lo tanto eres su propiedad, eres su patrimonio y no debes permitir que nada ni nadie te separe de Él. Pues avanzando en la lección tenemos que en el Efesios 6:4 ahora nos dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces, el cinturón, ¿qué es? La verdad. Cuando los guerreros iban a salir o cuando iban a hacer un trabajo, en aquellos tiempos se usaban, eran como vestidos, como túnicas, y ellos tenían que amarrarse, atarse bien eso, para que esos trapos pues no los fueran a incomodar para salir, para trabajar. Ahora entonces Pablo nos dice: ceñíos vuestros lomos. ¿Con qué? Con el cinto de la verdad. La verdad tiene que dejarnos bien cerrados, bien ajustaditos, para que no tengamos riesgo alguno en ningún momento, para que podamos seguir firmes. Si hay dudas, si hay incertidumbre, pues para eso entonces están todas las armaduras. Estaría la palabra de Dios para que te guíe y te instruya, para que tú puedas tener fe, y además de eso, la intimidad que tú cada día haces con tu dueño y Señor Cristo Jesús. Pues muy bien, las prendas antiguas y holgadas, dice, debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas, y la hebilla del cinturón, dice, pendía de una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un delantal. ¿Y qué pasaba? Esto se usaba como una insignia o rango para efectos visuales, pero además cumplía una función esencial, que era atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar para que tú estuvieras bien ajustadito y no estuvieras incómodo a la hora de pelear. Tenías que moverte libremente y con comodidad y soltura, de tal manera que pudieras ser bien habilidoso para pelear esa batalla. Pues desea, ahora deben vestirse de la verdad de Dios y vivir y usar este don divino. O sea, no basta con que conozcas el arma, no basta con que sepas manipular el arma, no basta con que te sepas poner el arma, sino que es necesario ceñírselo, vestirlo, usarlo, y quererlo y amarlo y sostenerlo contigo, porque no tenerlo es riesgoso para perder la vida. Así pues que es necesario entonces que los lomos estén bien ceñidos, ¿verdad? ¿Con la qué? Con el cinturón de la verdad. Luego Pablo insta a los creyentes a ponerse también la coraza de justicia. Primera Tesalonicenses 5:8, con el propósito de que estemos bien cubiertos. Esta coraza cubría todo el pecho, era como un chaleco antibala. En este caso sería un chaleco antiflechas y un chaleco antiespada, porque no había balas en ese tiempo, pero entonces había que cubrirse el pecho. Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y las atacadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. Pues bien, necesitamos entonces estar apercibidos que cada elemento, cada arma, así como en un guerrero militar de manera literal, también aplica para nosotros los cristianos. No podemos darnos el lujo de descuidar el arma, no podemos darnos el lujo de usar mal el arma, ni descuidarnos en no tenerla, porque el enemigo no descansa, no pierde tiempo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú no te puedes dar el lujo entonces de que él
se aparezca y te pueda hacer daño. Necesitas apercibirte de esto, y para eso entonces Pablo te insta a que tomes toda la armadura. Y entre toda la armadura tenemos también las sandalias. La iglesia hace la paz. ¿Hace la paz con quién? La iglesia hace la paz con todos aquellos que estaban fuera del redil. Todos aquellos que estaban fuera del redil, que no eran judíos, ahora estaban cercanos. En Cristo Jesús, ahora los griegos, los gentiles, tenían también libre acceso al trono de la gracia. Ahora todos eran un solo pueblo, y en Cristo Jesús se hacían hermanos. Eran un solo pueblo en Cristo Jesús, todos esperando ahora la segunda venida de Cristo Jesús. Hoy también tenemos muchas personas que no están en nuestro seno. Debemos amarlos, quererlos, son nuestros hermanos. Debemos buscarlos, no más mirándolos por encima del hombro. Son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra propia sangre, porque Cristo de una sangre hizo un pueblo. Dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Aleluya. Pablo celebra la paz como la obra de Cristo. Cristo es nuestra paz, aquel que practica la paz. A ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, reuniendo a judíos y a gentiles en una nueva ¿qué? Humanidad. Ahora todos en Cristo somos uno solo y pertenecemos al seno del cuerpo de la familia divina. Bendito Dios. Wow. Nunca usted a alguien que se portó mal lo premiaría, y mucho menos lo premiaría haciéndolo uno en su familia. Sin embargo, Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso señala que los creyentes proclaman el evangelio de la paz. Nosotros somos guerreros, pero para proclamar el amor, la unión, la paz, la armonía. Eso es ser un verdadero guerrero. No es el guerrero aquel que empuña las armas para matar, para odiar, para exterminar, aniquilar, para crear disensión, división. No. El verdadero guerrero es aquel que es valiente para desprenderse ¿de qué? De la ira, del enojo, de la envidia, de la calumnia, de la mentira, y venir ¿a qué? A hacer la paz. Por eso vemos que en Efesios 2:14 dice: Jesús, nuestra paz, ha derribado las murallas que nos separaban. Efesios 2:15, Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. Efesios 2:17, Jesús ha anunciado las buenas nuevas de paz. Efesios 4:3, debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Tenemos Efesios 6:15, debemos tener la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No basta, hermano, con que tú la aceptes. No basta con creer solamente, ser bautizado, quedarse en la iglesia. Sí, necesitamos ahora como hijos de Dios defender el trono celestial y trabajar en pro de reunir a todos los ciudadanos que vamos a estar allí. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Es necesario entender esto, apreciarlo y quererlo. Estas sandalias eran especiales, tenían la facultad de ser resistentes y fuertes para mantener estabilidad y que el enemigo no te pudiera tumbar. Asimismo, las sandalias del Evangelio deben estar bien afirmadas en lo que es la certeza de la palabra para que nadie venga y juegue contigo. Es necesario que tú estés bien apercibido de esto para que nadie tome tu lugar. Muy bien, avanzando porque el tiempo es corto, tenemos entonces que el escudo, el casco y la espada. El escudo, el casco y la espada. Dice Efesios 6:16-17. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esta dice que los romanos podían apagar las flechas que venían encendidas.
Y entonces le echaban al agua y las apagaban, pero también a veces veían flechas que venían con brea y esas entonces se quedaban pegadas incendiadas, también en el agua la apagaban. O sea, el escudo no solamente las atajaba, sino que permitía que después las terminaras de eliminar, las apagaras el fuego que venía con la flecha que quería destruir tu vida. Pero Cristo no lo permite porque Cristo es ese escudo. ¿El escudo de qué? De esa fe, el escudo que te libra de los dardos asesinos del enemigo. Dice, estaba compuesto de madera forrada, de cuero y con adornos de metal. El escudo podía proteger completamente a un soldado agachado e impedía que las flechas o los golpes de espada lo hiriesen. Dios es nuestro escudo. Allí en Salmo 3.3 lo vemos y en 18.2. Por fe enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección. Es la fe la que apagará los dardos de la prueba con la que el maligno quiere abatirnos. Pero el yelmo no se queda atrás. El yelmo, ¿verdad?, era el casco metálico de los romanos. Tenía varias piezas que protegían el cuello y las mejillas del soldado. De este modo la cabeza quedaba totalmente protegida. Nuestros pensamientos deben ser enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros y en la esperanza de que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado. 1 Tesalonicenses 5:8. Entonces, el yelmo, el casco, ¿verdad?, iba a proteger ¿qué? Las orejas, para los ojos, toda esta parte de los ojos. Si nos podemos ver, tenemos 4 sentidos involucrados aquí: el oído, la vista, el olfato y la boca. O sea, qué importante es el yelmo. Necesitamos cuidar las avenidas del alma. Y el yelmo o el casco es importante porque debemos, decía un corito, cuidadito mis oídos lo que ves, cuidadito mis oídos lo que oís, cuidadito mi boquita lo que hablas. O sea, importante, ¿verdad? El yelmo. Debemos cuidar las avenidas del alma. Pero tenemos la espada del Espíritu, con una longitud de 0,5 metro y una hoja recta y ancha de doble filo. La espada romana permitía al soldado tanto defenderse de los golpes enemigos como contraatacar. Pablo habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la Biblia, es esa palabra que tiene poder, como Cristo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra, en el versículo 12 dice, estuvo con nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de gracia, Cristo Jesús. Es esa palabra, es el Espíritu en la palabra de Dios, la Biblia, que nos guía y nos dirige para que podamos vencer a lo largo de todo el camino y que no pueda el enemigo vencernos, sino que podamos seguir hacia adelante, hacia la victoria que ya está ganada. Lo que necesitamos es resistir. Por eso Pablo insiste en permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y es la próxima lámina que tenemos precisamente. Aquí Pablo ahora nos enseña, practiquemos la oración del campo de batalla. Practiquemos la oración del campo de batalla. Dice este texto lo siguiente del Espíritu de Profecía: todos los que se alistan bajo la bandera ensangrentada del príncipe de la vida, de allí en adelante considerarán a Satanás como un enemigo y con la fortaleza de Dios se opondrán a él como a un adversario mortal. Tomarán el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué harán para mantenerse en una posición ventajosa? Orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. Sí, Pablo nos exhorta a que oremos, a que velemos, hermanos, a que perseveremos.
Necesitamos orar y volver como antes. Nuestra iglesia antes hacía muchas vigilias, velábamos, orábamos y perseverábamos en estas cosas porque esto nos une con Cristo, pero une también a la hermandad, nos hace uno y nos hace poderoso en el Espíritu Santo para poder vencer. Ahora, ¿cómo debemos orar? En todo tiempo. Nunca debemos dejar de orar aun cuando no veamos respuestas. Lucas 18 del 1 al 8 y 1 Tesalonicenses 5, 17. Debemos orar en el Espíritu. El Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Déjenme moverme un poco aquí para que ustedes vean mejor. Repito, el Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26. Ahora, ¿a quién ayuda nuestra oración? Debemos suplicar por todos los santos. No estamos solos en la lucha. Debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora. Debemos interceder unos por otros y el diablo huirá. Pues la semana pasada yo les estuve comentando que tenía una guerra fuerte. Déjenme decirle que esa guerra que teníamos, esa batalla, la pusimos en la mano del Señor. Convocamos a la iglesia, le pedimos ayuda a la iglesia para orar todos como un solo cuerpo, todos como un solo ejército. Y déjenme decirle que Cristo venció. El enemigo fue derrotado. Logramos vencer como guerreros porque no peleamos nosotros unidos con la iglesia, pero rodeado con legiones de ángeles, el Espíritu Santo al frente y Cristo Jesús allí rompiendo el horizonte para darnos la victoria. Así que déjenme decirles, hermanos, todos los que oraron por mí y por mi familia, gracias, lo logramos, vencimos en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, no lo olvides. Ahora, ¿qué pedidos específicos debemos hacer? Dice Pablo, y oren también por mí y por aquellos que son llamados a proclamar el Evangelio, que necesitan especialmente las oraciones de los creyentes para poder presentar el mensaje con denuedo, con valor. Necesitamos predicar hoy más que nunca el Evangelio, y cada vez que vencemos al enemigo, esa fortaleza la compartimos en testimonio para que la iglesia sea edificada y para que todos podamos alcanzar la salvación y ser uno en Cristo Jesús para siempre. Hermano, te quiero. Hermano que me ves allí en las redes sociales, en el canal de YouTube, un abrazo para ti. Confía en Cristo. Él tiene cosas maravillosas para ti. Pero tienes que creer, tienes que confiarte en sus manos, debes buscar a la iglesia, debes estar en el seno de la iglesia. La iglesia es un hogar de refugio. Debes estar allí para que Cristo te cubra con su gloria. Y juntos los hermanos, que somos todos juntos, el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, el templo de Cristo, el ejército de Cristo, podremos lograr la victoria, porque Cristo es el rey que pelea al frente. Él es el rey que va como David adelante y que tumba los 10,000. Habían otros que tumbaban como Saúl los 1,000, pero David era el que tumbaba 10,000, porque no peleaba David, sino que Cristo iba al frente y él confiaba en Cristo. Confiemos en Cristo y vamos a lograr victorias tras victoria. Y sabes que cada victoria te da más poder, te da más energía, te habilita, te capacita y te da la victoria para siempre, hasta estar con Cristo por siempre en las mansiones celestiales. Hermano, te quiero. Un abrazo para ti, Jayalía Spring. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias a todos mis hermanos de aquí del canal YouTube. Los amo, los quiero. Cuídense. Queremos estar con ustedes también en la patria celestial. Cristo viene pronto. No dejes que nadie te arrebate la salvación. No dejes que nadie tome tu corona. Tú tienes un puesto allá esperando por ti. Cristo ya te lo dio. Tú eres patrimonio de Él. No te dejes robar por el enemigo. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir adelante. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por todas las bendiciones recibidas.
Gracias por la victoria que nos diste esta semana. Gracias porque eres grande y maravilloso como siempre y nunca nos desamparas. Gracias porque siempre nos ayudas a seguir adelante y a romper filas hacia el éxito. Llévanos contigo a casa, a las mansiones celestiales, a la Nueva Jerusalén, y bendice a toda la iglesia Hialeah Spring y a todos los que nos acompañan por las redes sociales, en el canal YouTube, y todos los que nos escuchen donde estén. Benditos sean todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Nos vemos la próxima semana, hermano. Felicidades.